Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues vamos a retomar nuestro diplomado en física elemental y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Eric Daniel Padilla Martínez. Él está estudiando su doctorado en nanociencias y materiales en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y también tiene una maestría en la misma área. Su investigación se enfoca en el desarrollo de materiales de carbono nanoestructurados derivados de biomasa para aplicaciones en almacenamiento de energía y tratamiento de aguas. Es autor de publicaciones en varias revistas internacionales con arbitraje y actualmente es docente en la UNIVA, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el CEJA. Además de contar con experiencia como consultor en investigación científica y especialista en análisis químicos mediante cromatografía de gases, espectrometría de masas y microbiología agrícola. Bueno, y además Erika ha sido un gran colaborador de estos diplomados, ha asesorado a algunos de los estudiantes, en especial el proyecto de grafeno, que por cierto, ya, muchas gracias Eric, ya está aceptada la publicación, creo que con Sí, correcciones pequeñas. Entonces, muchas gracias y adelante. no, primero, gracias por la invitación. Por ahí el contacto fue con Aram y Xiomara. Completamente, pues gracias por la comunicación. Eh, Me da gusto saber que su publicación ya va a salir. Ya el hecho de que te respondan con las correcciones, ya uno siente pues ya un paso más cerca. Y felicidades a todos los que trabajaron en ese trabajo. Sí, por ahí me tocó, esa fue parte de mi tesis de maestría, pero se cerró con la pandemia. Empecé el doctorado en la pandemia y continué. Yo soy egresado del IPC, del posgrado de Nanociencias y Materiales. Mi sensei, el doctor Román López Sandoval, es el que me guió a mí y a todo el grupo de trabajo desde la maestría. ¿Sale? MCTP, gracias por la invitación. Y mi trabajo se centra en la síntesis y caracterización de nanoestructuras de carbono con aplicación en dispositivos de almacenamiento de energía. Nanoestructuras, basándonos en la definición que si tienes un material con dimensiones pues, nanométricas y esas dimensiones le confieren una propiedad diferente al bulto, lo llamamos un nanomaterial. Bajo esa definición, son nanomateriales con los que trabajamos. Durante el doctorado, nuestra motivación era que la demanda energética es constante por parte de las ciudades, ¿no? En diversas áreas. Tenemos la ventaja de que ya avanzamos bastante en la obtención de energía a partir de nuestras fuentes renovables. Nuestro problema es la intermitencia. ¿Por qué? Porque no todo el día hay luz, no todo el día hay viento, no todo el año hay, no en todas las zonas hay. De ahí llegamos a un cuello de botella en donde la propuesta más factible es almacenarla cuando la tengamos y después irla distribuyendo. Respecto a dispositivos de almacenamiento de energía, pues tenemos tanto a las baterías como a los capacitores. En este caso, vamos a, a trabajar con los supercapacitores. Las baterías se rigen por reacciones químicas. Tienen una ventaja de que pueden darnos una potencia durante mucho tiempo. Eh, el- la densidad de energía que nos da puede ser constante durante mucho tiempo. Sin embargo, no es muy alta. En contraste, los supercapacitores nos pueden dar mucha potencia, muchísima. Lo malo es que es en tiempos muy, muy, muy cortos. Con la nuevo desarrollo de nanomateriales, lo que se busca es buscar lo mejor de estos dos mundos. Encontrar dispositivos que nos permitan almacenar
mucha carga y distribuirla a lo largo del tiempo. Eh, los más prometedores son los supercapacitores, hay quien los llama supercapaterías para las aplicaciones. El hecho de que te permitan almacenar mucha energía en tiempos muy cortos o suministrarla en tiempos muy cortos, te da un abanico de posibilidades muy grande para movilidad, para estabilización de, de nuestras redes, dispositivos remotos, maquinaria pesada. Piensa en todo aquello en lo que necesitas potencia en tiempos cortos. Cuando aceleras, cuando frenas, cuando mueves una maquinaria pesada, cuando necesitas que un dispositivo arranque rápido para que vuele, para que se eleve o para que se mueva. Ahí, dentro de los supercapacitores, nos centramos en los supercapacitores de doble capa eléctrica. ¿En qué constan? En esencia, tienes dos colectores de corriente, tienes un material, generalmente es algún carbón activado, y tienes un electrolito. El electrolito te permite una fuente de iones que se muevan a través de las dos capas. Lo que se busca es que los materiales alberguen la mayor cantidad posible de iones. Entre más iones tenga tu colector, bueno, entre más iones estén en tus electrodos, perdón, más potencia puedes almacenar, mayor es la capacidad de carga que tienes y por lo tanto mayor puede ser el tiempo en que tardes en descargarlo, si así se requiriera. Entonces, la regla básica de los supercapacitores es tener un área superficial considerable. Y ahí es donde los nanomateriales entran como campeones. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, el cuello de botella respecto al material, o sea, sí se sabe que los carbones activados son buenos para absorción. ¿Por qué? Porque tienen muchos huecos. El detalle aquí está en cuántos tiene, para qué necesitas esos huecos. Porque está en función de los iones, por lo tanto, está en función del electrolito también. Si tú optimizas el tamaño de huecos para ciertos electrolitos, puedes almacenar muchísima más carga, ¿vale? Otro de los detalles respecto a estos materiales es que el carbón con el que se trabaja en laboratorio de forma convencional se extrae a partir de minas generalmente. El proceso de cualquier mina, saben que es muy contaminante y te da un dispositivo a fin de cuentas, ¿vale? Nuestra propuesta es incorporarnos en la economía circular, es decir, a partir de desecho darle un proceso, generar dispositivos y darle un valor agregado. Esto pues nos permite, uno, recuperar basura y prolongar su tiempo de vida funcional, con lo que se tardaría muchísimo más en ser contaminante, ¿vale? Dentro de nuestras fuentes de carbono, que es lo que requerimos para nuestros electrodos, recurrimos a la biomasa, a los desechos, a la fibra de coco, a los granos de café y al lirio acuático, que son problemas fuertes respecto al basura en México. El lirio es una plaga que está en muchos mantos acuíferos. Tiene el problema de que impide el paso de la luz, roba oxígeno y cuando se pudre, genera metano, el cual también es un contaminante. Los granos de café, no sé en el instituto, pero supongo que es más o menos igual. Por persona estás dejando el equivalente a, ¿qué será? Una
taza llena de granos de café en cuestión de una semana, semana y media, dependiendo del consumo que tenga. Y otro es el coco. El coco se utiliza generalmente el líquido y la pulpa. Lo demás es basura. Si bien se reutiliza de varias maneras, nosotros tenemos una propuesta para almacenamiento energético. Sí. Hablando del coco, nada más en México se produjo 1.1 millones de toneladas durante el 2021, que veníamos recuperándonos o venía la gente saliendo de la pandemia. En algunos lados aún nos mantenemos encerrados, pero imagínate, 1.1 millones de toneladas anuales. El detalle no es solamente ese, sino que dentro de todo el peso del coco, la parte que es de la fibra de coco es cercana al 60%. O sea que de cada tonelada son 600 kilos de basura de coco. ¿Sí? Y se nos ocurrió, bueno, en la zona que yo vivo, en Zamora, Michoacán, se consume mucho, mucho coco porque está cerca a Manzanillo, está cerca a Lázaro Cárdenas, y aquí se genera bastante basura. Mm, En general, los tres precursores nos sirven para carbonizarlos o cualquier fuente de biomasa tiene en su estructura carbono y lo que tú quieres es carbono. Lo que necesitas es que esté de la mejor forma en la que tú puedes aprovecharlo, ¿sale? La cáscara de coco, bueno, todos requieren un proceso. Generalmente extraes la basura, la secas, eh, la carbonizas y la mueles. En un momento más voy a platicar sobre nuestro proceso. De forma general, el carbón activado a partir de biomasa te consta en que tu biomasa ya seca la pones en un horno con una atmósfera inerte, es decir, sin presencia de oxígeno a alrededor de 600, entre 500 y 700 grados, para eliminar lo más que se pueda que no sea carbón. Y al final te quedas ya con el carbono. El por qué no requieres o no quieres que tenga oxígeno la atmósfera en la que trabajas, porque a partir de los 280 grados empieza a pirolizar el carbono, empieza a reaccionar con el oxígeno y se convierte en CO2, que es lo que pasa en la carnita asada. Después de que el carbón está un buen rato prendido, lo que te queda son cenizas nada más, porque ya todo el carbón ya reaccionó con el oxígeno en nuestro alrededor. Para eso, nosotros, en lugar de utilizar una atmósfera inerte a 600 grados, eh, abaratando costos, cabe mencionar que esta fue nuestra premisa: buscar resultados competitivos con el menor costo posible y la mayor reproducibilidad, ¿va? Entonces, nuestro proceso, nosotros precarbonizamos nuestros materiales a 300 grados en una atmósfera con presencia de oxígeno. Posteriormente se le da una impregnación con hidróxido de potasio, que es el que nos va a permitir generar la activación química. Se suelen usar dos bases para activación química: el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. En nuestro caso, usamos el potasio. Después de que impregnaste tu material con hidróxido de potasio, vas a un recocido, que ahí sí se requieren temperaturas, dependiendo de tu material, entre 600 y 850 grados centígrados, en presencia bueno, en ausencia de aire o con una atmósfera controlada. Es decir, se puede usar, pues usamos nitrógeno para que no tengamos oxígeno presente, porque recordemos que lo que no queremos es que se pierda nuestro carbono, que por cierto, en la tesis de maestría
del grafeno. Ese fue uno de de lo que nos costó algunos detallitos. Posteriormente se le da un lavado y un filtrado para eliminar el residuo de los hidróxidos y cualquier otra contaminación presente. ¿Vale? ¿Por qué hidróxido de potasio y no de sodio? Los dos funcionan y están muy bien documentados que son excelentes para activar carbono. Pero como les comentaba, el detalle o la clave está en para qué quieres tu carbono activado. ¿Sí? Si quieres absorción de gas, pues puedes buscar algunas pues, alternativas. En nuestro caso, lo que queríamos éramos que absorbiera iones de varios de electrolitos. El potasio tiene un mayor radio atómico. Eh, entonces, al intercalarse en la estructura grafítica del carbono activado, genera un efecto palanca o un efecto cuña, lo cual las va separando de forma más violenta o más grande respecto al sodio, que es más pequeño. El desarrollo experimental, partimos, bueno, no sé si se ve el cursor, porque según yo aquí estoy medio muevo el... Sí, sí se ve. Sí, vale. Entonces, a partir del residuo de coco, tomamos nuestra fibra, la calentamos a 300 grados en aire, en atmósfera abierta y nos da un carbón. Esto lo trituramos para que el tamaño pues, nos quede homogéneo y esta es nuestro material base, ¿sí? Que para control aquí lo llamamos F0. Posteriormente, y este proceso en general se aplicó para el artículo de la fibra de coco, el del café y el del lirio. El detalle es que al ser diferentes fuentes, reaccionan diferente a diferentes concentraciones. Entonces, para cada una de las fuentes de biomasa se requiere estudiar y optimizar el proceso. El que les voy a contar es el caso de la fibra de coco. Se utilizaron reactores que funcionan como una mini olla express y se hizo una muestra control usando las mismas cantidades y las mismas concentraciones. El número 2 y el 6 hacen referencia a a la concentración de hidróxido de potasio respecto a la molaridad. ¿Sale? AC es al aire y HT es en nuestros pequeños reactores. Eh, yo soy experimental. Entonces, el proceso requiere ser minucioso con las cantidades, las formas, cuando lo pones, cómo lo mezclas. Después de homogeneizar nuestro carbón base en una solución con hidróxido de potasio, se colocaron algunas muestras en un horno. Sí, perdón. Creo que alguien olvidó apagar su micro. Bueno, voy a tratar de continuar. ¿En qué me quedé? Perdone. Ya. La cantidad que usamos o la ventaja del método que diseñamos es que se puede escalar fácilmente. Es decir, en estos mismos reactores tú puedes meter pues, miligramos, que es lo que se usa para empezar a ver si funciona. Mm, puedes meter decenas de mismos gramos o incluso la capacidad que te permita tu reactor. Y en atmósfera, pues realmente lo que necesitas es un matraz, la cantidad de materia que le quepa y un agitador magnético. ¿Sale? Posteriormente se le da se recolecta y se mete en atmósfera controlada. Respecto a los procesos que ya se tienen estandarizando, el tratamiento a más de 600 grados se les da dos veces. En nuestro caso se le da solamente una vez.
en atmósfera ya sea de argón o nitrógeno. El nitrógeno es más barato y lo que se busca es que sea un gas inerte. Después de que se da ese momento de activación de química, se da un filtrado y se le da un lavado para tener tu carbón activado. Cuando ya tienes tu carbón activado, es cuando empiezas a medirlo, ¿no? A ver cómo se ve, qué tan bien funciona. Esta es una micrografía de la fibra de coco. Como puedes ver, su estructura de forma natural es, es muy porosa, son como popotes apilados. Cuando estábamos revisando esta micrografía, notamos estas pequeñas estructuras. Se nos hizo curioso, porque al menos no creo que sea idea mía, se ven como si fueran unos pequeños sacos de, no sé, de bolitas. Y nos causó curiosidad. Entonces, al analizar o al hacer un mapeo elemental sobre estos sacos, nos arroja que entre varias cosas contienen silicio. ¿Sale? Nota aquí porque después eso también va a ser relevante para nuestros resultados. Entonces, como hay un dicho que dice que no puedes tú decir que un animal es un perro hasta que no demuestras que huele a perro, que ladra como perro, que tiene cola de perro y patas de perro. ¿A qué me refiero? A que cada uno de los materiales tienes que revisarlo mediante diversas técnicas, porque cada una te da información diferente. Estas es difracción de de rayos X, en el que el material se tendría que comportar de esta forma, o sea, como el rojo, pero notamos estos pequeños picos bien marcados, más marcados en la muestra control o en el material, en nuestro material base. Entonces, lo que uno hace es que ya tienes la pista de que tu material tiene silicio y tú hiciste un proceso para lavarlo, pero a lo mejor no, pues no se le quitó todo. Entonces, ahí acudes a las tarjetas o a los difractogramas y nos pusimos a buscar fuentes de silicio que tuvieran una señal más o menos en las posiciones en las que nos daba. Y con eso efectivamente, pues llegamos a encontrar una semejanza bien marcada entre silicio elemental y dióxido de silicio. El dióxido de silicio es un buen aislante. Recordemos que lo que queremos son materiales que sean muy buenos conductores. Entonces, lo que hicimos es darle un lavado extra al proceso que ya teníamos. ¿En qué consta este lavado extra? Pues resulta que el silicio es soluble en soluciones de hidróxido de sodio. Por lo tanto, usamos hidróxido de sodio para el lavado. Descubrimos cómo se nos ocurrió. Pues hay un artículo que mencionaba exactamente los mismos picos que nos salían a nosotros y lo marcaban como un problema. Te recordemos que en cualquier investigación te basas en cosas que ya hicieron algunos otros para encontrar respuesta a lo que te va saliendo, ¿no? Eh, este equipo proponía usar diversas concentraciones de hidróxido de sodio, que fue pues lo que hicimos y notamos que se quedaba un poco. Entonces, si el hidróxido de sodio es una base, utilizamos un ácido para un enjuague final, que no es otra cosa que ácido acético comercial o vinagre, pero usamos una marca que estuviera estandarizado y que especificara que su concentración es al 5%. ¿Para qué? Para estandarizar nuestro proceso. ¿Vale? Durante la impregnación, bueno, estas son micrografías de varias estructuras encontradas durante el proceso.
¿vale? En esta última se ve una superficie mucho más corrugada, que es lo que buscábamos hacer con los efectos. Lo que se ve de fondo son mapeos elementales para demostrar que nuestro hidróxido de potasio se impregnaba de forma homogénea en toda la superficie del material. Esto, ¿por qué nos interesa? Porque lo que quieres es que tu carbón activado sea lo más poroso posible de la forma más homogénea posible. ¿Cómo demostramos también el anclaje de potasio? Pues usamos FTIR o es espectroscopía de infrarrojo o transformadas de Fourier. Cada enlace químico te da picos característicos. Y en todas las muestras se ve el del potasio o los correspondientes al potasio. En el que se marca más es en la de mayor concentración. Después sigue nuestra prueba de fuego o una de las pruebas más importantes. Si yo busco área superficial elevada, tengo que utilizar un método de caracterización que me diga cuánta área superficial es la que tengo. En nuestra mejor muestra alcanzamos 1,752 metros cuadrados por gramo. Estás hablando de que el área es casi 5 canchas de básquetbol, ¿sale? O sea, imagínate que despliegas 5 canchas de básquetbol y todas las llenas de un ion, del tamaño del ion, o sea, de una cosa extremadamente pequeña. Tienes muchísimas cargas que puedes usar en nuestro caso, para almacenamiento de energía. Nota importante, no solo basta con obtener un carbón activado lleno de poros o con mucha área superficial. Te mencionaba que es importante el tamaño de poros. Para todo esto usamos la técnica de fisisorción, ¿va? Que lo que te mide en esencia se ancla nitrógeno en toda la superficie y te da un área superficial. El tamaño de poro que nos salió, teníamos tanto poros muy, muy pequeños, de casi 1 nanómetro, y poros ligeramente más grandes, que son mayores a 5 nanómetros. ¿Esto por qué es bueno? Porque tu material lo que quieres es que tenga muchos orificios grandes y adentro de los grandes tenga orificios pequeños. Velo así como un estacionamiento de los buenísimos de 3 4 niveles. Necesitas vías de acceso rápidas para que los carros entren y salgan rápido. Pero también necesitas muchos cajones de estacionamiento, ¿vale? Nuestros cajones de donde se van a quedar nuestros carros son los iones y nuestras vías de acceso son los poros grandes, ¿sale? Pues obtuvimos un material campeón, el de mayor área superficial. Cada uno de los análisis hay que darles una interpretación. Hay estándar de la IUPAC para el tipo de curvas que muestran histéresis en fisisorción, ¿sale? Lo que nos demuestra este tipo de curvas es que nuestros materiales tienen predominantemente huecos esferoidales. O sea, nuestras vías de acceso para los iones son esferotas y nuestros cajones de estacionamiento son esferas más pequeñas. ¿Vale? Esta es de las imágenes más bonitas. Es TEM, microscopía electrónica de transmisión, en donde lo que se ve son los defectos, ¿sí? Los defectos que se quedaron en los materiales con el tratamiento más agresivo, que son los de la mini olla de presión o los reactores, ¿sale? En la imagen de la izquierda se puede ver bueno, lo que se ve son como caminos internos en la estructura del material. O sea, se ve como
Lo comparaba yo con un gusano dentro de una manzana. Y en la de la derecha, ya estás más cerca. Todo lo que se ve aquí son huecos, que es lo que tú estabas buscando. Pero en la muestra con mayor área superficial, a la misma distancia, o a la misma escala, mejor dicho, se ve una estructura muchísimo más desordenada, se ve mayor deformación en la parte en la imagen izquierda. Y si lo contrastas con la imagen derecha, que es más cerca, se ven estas pequeñas líneas. Estas pequeñas líneas son los carbonos, es el apilamiento de carbonos. Recuerda que lo que quieres es un punto de equilibrio ideal entre muchos hoyos o un área superficial muy elevada sin comprometer la conductividad, porque es como si tuvieras pues una hoja. Tú le puedes hacer muchos hoyos, pero si le haces de más va a llegar el punto en el que tu hoja se va a romper. Y si se rompe, no puede haber una buena comunicación, un buen flujo de electrones. Entonces, esto es muy importante y es bueno también. Después, ahora sí, la que es la prueba de fuego, porque recordemos que la aplicación que queremos en nuestros materiales es en supercapacitores. Por lo tanto, tenemos que medir la capacitancia, que la capacitancia no es más que la capacidad que tiene el material de almacenar cargas en su superficie, ¿vale? Y esto es un proceso crítico en el cual muchos tienen los primeros errores. Se tiene que hacer una mezcla pastosa para colocarla en un colector de corriente. Tu colector de corriente es en el que en las primeras imágenes puede ser cualquier material que sea un excelente conductor. En nuestro caso usamos carbón vitrio como colector de corriente. Entonces vas acomodando tu material o la pasta de tu material. Cabe mencionar que para esto se usaron 10 miligramos de material. Aquí hay solo 10 miligramos, o sea, es cosa de casi nada. Y esto es una caja Petri, ¿sí? Por lo tanto, el área superficial o lo que se ve aquí es muchísimo material porque su área superficial es muy grande. En la configuración para medir la capacitancia, tienes tu electrodo de prueba, el que hicimos, tienes un colector de base y tienes un blanco te sirve para ver cómo se comportan o para comparar que lo que estás midiendo es la capacitancia de tu material y no algún ruido dentro de tu electrolito. Como electrolito, en nuestras primeras pruebas usamos ácido sulfúrico a 1 molar, que es de los más baratos y es muy utilizado. Es muy funcional, pero tiene unos detalles que les voy a platicar un poquito más adelante. ¿Vale? Y los detalles se los voy a platicar aquí. Si te fijas, se utilizaron ventanas de potencial de 1 volt. ¿Por qué 1 volt? Porque las soluciones de ácidos sulfúrico o el agua empieza a tener una electrólisis a 1,2 volts. Entonces, si lo estás midiendo en un medio acuoso, tu limitante es la electrólisis, ¿vale? Eh, Se midió la capacitancia de los diferentes materiales y nuestro campeón fue el material con un tratamiento térmico más agresivo, que fueron 250 faradios por gramo. Para que lo veas en contraste, un capacitor convencional, su capacidad de almacenar cargas es del orden de microfaradios, micro. En el mejor de los casos es mili, o sea, 10 a la -3. Y aquí ya te fuiste por lo menos 5 o 6 órdenes de magnitud más arriba, ¿sale? Lo cual es muchísimo, muchísimo. De ahí pues, la importancia en estos materiales.
Se hizo un escaneo a una ventana de 1 volt con diferentes velocidades de barrido, desde 5 milivolts por segundo hasta 100, que es la medida estándar que se hace cuando se prueban este tipo de materiales. Otra de las pruebas que es importante es, recordemos que si bien una batería te suministra un voltaje constante durante mucho tiempo, para los capacitores es extremadamente rápido, o sea, es de milisegundos en lo que se carga o se descarga. Nuestro material con menos entre 8 y 10 miligramos de material duró 500 segundos, o sea, casi 8 minutos en descargarse. 10 miligramos de material, casi nada. Entonces, este tipo de materiales se ven muy prometedores cuando se compagina con buena ingeniería y se obtiene un dispositivo. La capacidad de almacenamiento aumenta muchísimo. Posteriormente, se les hace una prueba de retención de carga. El problema con las baterías es que las recargables, entre más tiempo las utilizas, menos carga retienen, porque recordemos que dependen de procesos faradaicos, es decir, de reacciones químicas. En contraste, pues los capacitores dependen de su área superficial, nada más. Y pasa algo muy curioso cuando tus materiales para retención de iones están bien desarrollados, que es que el porcentaje de retención de carga aumenta en lugar de disminuir. No aumenta de forma indefinida, que aumenta muy poco y se mantiene estable. Para que te des una idea, las baterías te sirven en ciclos de carga y descarga en los mejores casos de 1000, 2000, 3000 cargas y descargas. En el caso de los supercapacitores, son cientos de miles de cargas y descargas. Entonces es un tiempo de vida muy, muy grande. Eh, Nada más, siempre que se hace una investigación, tienes que poner respecto a quién te comparas, ¿no? Por lo tanto, se hizo una recopilación de todos los materiales con las capacitancias más altas que se obtenían a partir de biomasa. Estaba los granos de café, el coco, las cebollas, de madera, cerezas, entre algunos otros. Nosotros alcanzamos 238 faradios por gramo. Si te fijas, en los mejores se alcanza más o menos 300. El detalle que comparado con los demás, nuestros procesos son muchísimo más cortos. Con excepción de la atmósfera inerte que se usó durante 1 hora nada más, el resto del proceso se puede hacer en laboratorios con cuestiones básicas. ¿A qué me refiero? Con una estufa, un reactor y con una ferretería cerca, ¿no? Porque te repito que lo que se usó es hidróxido de potasio, se usó vinagre, se usó basura, se usó un horno que con que te dé pues a 300 grados es suficiente. Y lo comparamos con un carbón activado comercial. Este carbón activado está hecho para testear electrolitos para supercapacitores. Es decir, está comprobado y estandarizado que es un excelente conductor. ¿Sale? Nosotros alcanzamos una capacitancia mayor con un área muy similar al comercial. Eh, entonces, en resumen, es una alternativa muy prometedora para las aplicaciones de almacenamientos de energía, no es la única. Recordemos que tenemos el detalle de que nos urge limpiar el agua y limpiar el aire, y los carbones activados te sirven. Si controlas los procesos con las variaciones adecuadas, pues te va a funcionar para lo que tú lo requieres.
Sí, las capacitancias, bueno, las áreas superficiales y las capacitancias alcanzadas por los tres materiales superan los 200 farads y las áreas también se parecen. La diferencia es que el proceso no en todos es el mismo. En el caso del café y del lirio, se usó un sistema de reflujo, que es básicamente ponerlo en un matraz a que esté hirviendo, pero todo lo que se evapora se condensa y vuelve a caer, y lo mantienes durante una hora. Y este trabajo nos dio para, para ser partícipe en estas tres publicaciones, ¿sí? De las que me tocó ser parte de. Posteriormente, el desarrollo que se hizo en el laboratorio se queda para el laboratorio y los que estaban en maestría y entraban para el doctorado cuando yo egresé, continúan trabajando y sigue dando buenos resultados. Hay muchísimo trabajo a hacer en estos materiales. Se pueden usar muchísimas variantes dependiendo de la biomasa, dependiendo del método de impregnación, dependiendo del método de activación, dependiendo de la concentración, dependiendo del electrolito. O sea, ahí ya tienes muchas variables para mucho trabajo futuro. Gracias a todos los compañeros, porque como sabrán, pues, el publicar es un trabajo que necesita de colaboraciones, porque es bastante complejo. Al finalizar, les pongo las o varias de las referencias en las que estuvimos indagando para obtener nuestros materiales y a CONACYT, que a mí me tocó de CONACYT por la beca otorgada, porque sin ella no me podía mantener y no hubiera sido posible el desarrollar todo lo que se pudo hacer. A mi sensei, al doctor Román López Sandoval, de César, es mi compañero de generación. Él se tituló en cuanto egresamos y ahorita está haciendo un postdoc en la UNAM. Él continuó con esta parte. A los técnicos, porque sin ellos no puedes avanzar, no puedes demostrar si lo que tienes realmente es real o no. O sea, su trabajo es indispensable. Aquí estamos, el grupo de trabajo. Él es el doctor Román, soy yo, el doctor César. Aquí está el doctor Juan Alberto Ríos, él es Shane, él es Vander, que son las personas que aparecen en los tres artículos que les mencioné. ¿Vale? Y por mi parte sería todo. Sé que es mucha información y es un resumen a lo mejor muy rápido, pero recordemos que son trabajos que se desarrollaron durante maestría y doctorado, son 6 años de investigación. Entonces creo que dejo la presentación y me quedo en disposición de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Eric. Qué bonita plática. Pues siempre los estudiantes luego preguntan, por nosotros que somos más teóricos, ¿y eso qué aplicación tiene, no? Entonces aquí está una aplicación súper clara de cómo se puede avanzar en esto de los supercapacitores, ¿no? Yo tengo varias preguntas, pero no me quiero Mm. agandallar. Voy a comenzar con los estudiantes. Si Primero, requieren que ponga Alejandro. la presentación, me comentan, y sobre ella de nuevo trabajo, no pasa nada. Sí, sí, gracias. Vamos a empezar con la pregunta de Alejandro. Él es de Cuba. Adelante, Alejandro. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, bueno, creo que suena medio Me cortado. surge, eh, Mm, me sí, surge una duda escucha. en cuanto a este tema. Dime, Alejandro. Oh, déjame. ¿Se Eh, escucha se- mejor ahora? sí. Bueno, un poco, sí. Dime. Creo que ya no te escuchamos, Alejandro. ¿Estás ahí todavía?
O si Ahora, gustan ponerla en el chat también, ya. no pasa nada, ¿eh? A ver, dime. Vamos a... tu, Alejandro, tu si no Sí, te, imagen estoy acá. Déjeme. te congeló. eh, ¿Se escucha se Alejandro, escucha muy ahora? perdone, cortado. no, lo escucho muy cortado, Alejandro. Sí, si gustas dejar la pregunta en el chat y la vamos respondiendo. Exacto. Alejandro, si quieres escribirla en el chat, por favor, porque te escuchamos un poco cortado. Bueno, tenemos otra pregunta. Aram, adelante. Aram, ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? ¿Qué onda, doctora? ¿Cómo está? Hola, bien, bien. ¿Tú qué tal? A ver si me Dime. escucho. ¿Sí me escucho bien? Sí, dime. Por ejemplo, dadas también, por ejemplo, las condiciones del grafeno, en el cual sería también un material excepcionalmente interesante, es más factible desde el lado también de la ingeniería fabricar mejor mm, el carbón activado a partir de las biomasas que el grafeno. Mira, gracias por tu pregunta. El detalle ahí es la fuente. Si recuerdas, en la tesis de maestría, de hecho, la aplicación del óxido de grafeno reducido que sacábamos, la finalidad era para que fuera en supercapacitores. Sin embargo, al momento de hacer las pruebas electroquímicas es cuando llegó la pandemia, cerró el laboratorio, lo sacaron y terminó siendo con el título de la tesis con una posible aplicación, ¿no? A pesar de que el proceso para la obtención de óxido de grafeno reducido fue bastante bueno, para obtener el grafeno, es decir, partes de grafito, y el grafito comercial lo extraen de minas. Entonces ya para empezar, ahí se encarece el proceso, eh, pero se puede también, también probar. An- ya no lo medimos en los supercapacitores porque nos pareció más relevante o era un reto más fuerte obtener materiales competitivos a partir de procesos mucho más baratos. Y bueno, eso respecto al grafeno, hablando de cómo lo obtuvimos nosotros, porque en muchos otros laboratorios se obtiene por depositación o física o química, y son procesos muchísimo más caros, más caros. Sí te sirve mucho en cuestión experimental para hacer algunos análisis de material, pero en mi perspectiva me gustó mucho más trabajar con biomasa porque, o sea, hay muchas fuentes. México es un país con mucha producción de campo y en todas hay bastante desecho, bastante basura y todo va a los vertederos a degradarse, a pudrirse. Sí. Sí, muy bien, muy, profe. la pregunta que tenía Alejandro, Eric, es, ¿existe un límite experimental en la producción de materiales capaces de almacenar energía a partir de la biomasa? El límite es como les hacía la analogía de tu hoja. Lo que quieres es que tenga la mayor cantidad de hoyos posibles sin que se rompa. En el momento, si tu carbón activado lo activas de más, que me pasó una vez con el grafeno y con algún material, se rompía y te salía áreas superficiales. Llegamos a alcanzar unas como de arriba de los 2.500 metros cuadrados, pero eran muy malos conductores, lo que implica que la red grafítica se rompe. Ese sería nuestro límite. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Byron. Adelante, Byron.
Sí, doctor, buena tarde. Buenas tardes, Byron. Doctora, buena tarde. Saludos aquí desde Guatemala, doctor. Gracias, Byron. Igual desde Zamora, Michoacán. Dime. Eh, Dos consultitas, doctor. Ujú. Una, donde si pudiera proporcionarnos como algunos links, algunos lugares donde podamos consultar con más detalle eh, información, ¿verdad? Y de repente, pues algunos otros trabajos que se estén desarrollando. Y, Sí, y la ahí, segunda, y dime. la segunda consulta, doctor, si, bueno, aquí en Guatemala no, aún no tenemos eso, ¿verdad? Eh, si en México existe, eh, pues en algún proyecto de energía renovable, ¿verdad? Eh, Como ya implementado o en fase de experimentación, eh, este tipo de aplicación, doctor, porque lo ideal, pues en términos prácticos, es tener un dispositivo que se cargue, pues, con mayor velocidad, que se descargue con menos velocidad y almacenarlo por más tiempo, ¿verdad? ¿Se tiene algún proyecto real o planificación para implementarlo por allá? Gracias por tu pregunta, Byron. En primera, una disculpa, se me pasó poner mis links de contacto, pero se los paso a la doctora Xiomara con mis links para contacto de mis redes y algunos links de los artículos de los que estoy trabajando, bueno, de los que platiqué, mejor dicho, para que puedan revisarlos un poquito más a profundidad. La otra, trabajo. Yo coincido contigo en que este tipo de materiales tienen que buscar escalar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es una necesidad muy, muy fuerte. Esa era una de las razones de trabajar con este tipo de procesos a partir de biomasa y con una escalabilidad relativamente sencilla. En el laboratorio, cuando yo me quedé, los chicos de maestría bueno, cuando yo salí, perdón, los chicos de maestría que estaban entrando, empezaban con lo que ya habíamos desarrollado, pero su trabajo era empezar a construir los dispositivos que fueran que fueran funcionales. Sé que hay varios centros de investigación aquí en el que están trabajando ya con materiales así. Hay varios que trabajan en vinculaciones directas con industria. O sea, sí, sí hay. Aquí sí hay. A lo largo del país. La zona en la que yo estaba, en San Luis Potosí, es muy industrial. Entonces, en nuestro laboratorio hay contacto directo con marcas reconocidas, o sea, pues, de vehículos, de motores, de materiales. En Monterrey es otra zona industrial muy grande en el país y también pues hay contacto directo con centros de investigación. Lo sé porque a lo largo de mi formación, y les va a pasar a ustedes, uno se va haciendo pues, de colegas, ¿no? Entonces ya tienes pues, un camarada que está en Monterrey, uno que está en Yucatán y estás al pendiente. Pero sí, sí hay, sí hay. Y coincido en que entre más sean los que nos sumamos, pues el avance va a ser un poco más rápido, considero yo. Gracias, doctor. Ya te digo, ya. Adelante, Marcos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, doctor. Gracias ahí por la, por la presentación, ¿verdad? La pregunta que yo quiero hacer tiene que ver con la situación económica. Por ejemplo, si quisiéramos llevar este asunto de los supercapacitores con los materiales que se expusieron acá, residuos de coco, café y los vidrios acuáticos, ¿qué tan viable es el asunto, verdad? Comparado con la competitividad que generarían los carbones comerciales actuales, porque entiendo que económicamente el proceso de lavado y la neutralización con la activación química, ¿verdad? De hidróxido de potasio conlleva cierta situación económica. Entonces, si lo comparamos a los carbones comerciales actuales, ¿cuál sería la diferencia? ¿Hay beneficios, hay ventajas? ¿O de momento hay alguna situación que no se puede medir? Sí, mira, para nuestra primera razón de competencia es el ahorrar en la obtención del material. ¿Vale? El carbón comercial del que aquí les platicaba se obtiene de carbón de minas.
y la extracción de minas es muy contaminante y lleva un gasto mucho más fuerte que si tú vas a una represa, que es donde juntamos pues, el lirio. El coco lo junté de la basura del coquero del mercado, y pues el café fue literal, este doctor Román estuvo juntando el café que quedaba en la cafetera en donde cada mañana nos hacíamos cafés. Eso abarata muchísimo. Es cierto, el proceso de lavado conlleva un costo, pero ese lo lleva cualquier costo industrial. Un detalle que se me olvidó mencionar, en nuestro caso, el hidróxido de potasio remanente de la activación química lo volvemos a reutilizar. Es decir, se recupera, se estandariza su concentración y se puede usar de nuevo. eh, Eso nos hace competitivos más allá de los resultados respecto al comercial, que los resultados pues son muy parecidos, nosotros ligeramente por encima, con procesos muchísimo más cortos. Y es completamente escalable porque lo que usamos para que funcionara bien, o sea, es una olla de presión de laboratorio. Y esa se puede escalar sin ningún inconveniente, o hay muchas industrias que ya la tienen. Incluso a uno de los compañeros del artículo de café, a este César, lo estaba contactando una persona en California porque a él le interesaba, o sea, el artículo le encantó para implementarlo en una industria. Y él se encargaba de recolectar la basura de café de todas las cafeteras en una zona fuerte de California. Entonces era muchísimo. Y en cuanto vio el artículo, dijo, aquí tengo materia, aquí hay materia prima. Entonces sí, es más barato y pues es competitivo. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, considerando otro aspecto importante, en la actualidad, ¿verdad? Todas las situaciones que tienen que ver con electrónicos o dispositivos Ujú. electrónicos al final de su vida útil, eh, de manera convencional, siempre vamos a tener desechos tecnológicos que a la larga resultan ser contaminantes. Si comparamos estas cuestiones electrónicas actuales con la propuesta que usted menciona y los materiales que se utilizan, ¿qué tan amigable sería la biodegradabilidad de este supercapacitor comparado con los convencionales? Mira, ahí estaría en juego ya más la parte ingeniería, la manufactura de los dispositivos. ¿Por qué? Porque cuando ya obtienes tu dispositivo, nuestra competitividad para aminorar este impacto ambiental es en las fuentes. ¿Sí? Cuando ya obtienes ya tu dispositivo, eventualmente si el electrolito que estás usando es un ácido, pues ahí va a quedar, ¿no? O sea, si es el carbono ese sí se va a ir degradando, pero depende de cómo está ensamblado el dispositivo. O sea, sí va a tener aún pues, un impacto ambiental, pero lo que se busca es prolongar la vida funcional o en la cadena económica, estas materias primas. A ciencia cierta no sé qué tan menor sea, pero lo que se esperaría pues, es que sea más pequeño. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A ti. Chicos, ¿más preguntas? Yo tengo algunas, pero bueno, todo esto que nos mostraste es sobre el coco, ¿no? Es a partir del coco. Sí, Pero, las caracterizaciones sí, son del coco. pero me imagino que si usas café o el lirio, los resultados van a ser un poco diferentes. Me gustaría saber cuál crees tú que es mejor de los tres. Me imagino que el coco, pero Ah, el no que sé funcionó, por qué no sí. mencionaste los otros. Ah, Ajá. la verdad fue nada más por el puro tiempo, porque de mis ganas les platicaba sobre los tres artículos. Pero, o sea, el proceso es general. El coco mostró la mejor capacitancia. Eh, deja- Creo que sí lo tenía aquí.
El más bajo fue el de café, el mayor fue el de fibra de coco, ¿sí? Y el lirio de coco se quedó intermedio. Los procesos son bastante, son muy similares. Yo pondría en último lugar al lirio acuático, porque de forma natural esa planta absorbe metales pesados. O sea, te sirve hasta cierto punto para quitar o remover metales pesados del agua, pero después tienes que quitarlos de la planta. Entonces, esto con el lirio conllevaba un paso más, que era el lavar con ácido tu carbón antes de que lo activaras, para eliminar esto. Respecto, respecto al café, también funciona bastante bien. De ahí no, nada más nos faltó compararlo con el método exactamente igual al del coco, pero me quedo yo con el coco porque de forma natural el material es muy poroso, es muy, muy, muy poroso. Y lo que quieres tú es ponerle más poros sin que se rompa, digámoslo así, ¿no? O sea, sin que pierda conductividad. Y el coco me pareció de estos tres el que fue más amigable, digámoslo así, y se nota en los resultados. Entonces, este material mejoraría, dijiste, en 6 órdenes de magnitud la capacitancia. ¿Es Es así? que, sí, respecto a los capacitores convencionales, te retienen cargas de microfaradios o milifaradios. Recordemos que de micro es por 10 a la menos 6 y mili es por 10 a la menos 3. Y si aquí te está dando del orden de cientos, que es por 10 a la 2, o sea, aumenta bastante. Sí, se ve. Oye, pues qué bonita plática de nuevo. Una vez tiene la oportunidad de ver estas cosas aplicadas y sí, es como sorprendente ver cómo se va a mejorar esto de la supercapacitancia. Oye, yo te quería preguntar, bueno, aquí en este diploma hay gente de Centroamérica, de Mesoamérica principalmente. ¿Qué sería lo mínimo? Porque me llama mucho la atención que pues me imagino que deben de usar materiales muy, o sea, microscopios muy avanzados y todo esto en el laboratorio. ¿Qué sería lo mínimo que tendría que tener un laboratorio como para hacer este tipo de estudios? Pues lo mejor es todas las técnicas, ¿no? que yo les mostré. Realmente es difícil, son dispositivos extremadamente caros. Los que teníamos el acceso más restringido por el costo es el de transmisión y un potenciostato galvanostato, que ese era porque era de los más demandados y había que hacer filas. El de transmisión si bien es el que te acerca más al material, también requiere condiciones muy específicas. Pero por ejemplo, yo empezaría a hacer pruebas con materiales a partir de, si se pudiera, del PET o del de fisisorción para conocer el área superficial de tu material. Si tuvieras alguno para, eh, para ver la relación grafítica, que te sirve bastante este Raman. Hablando de materiales carbonosos, hay dos bandas características y es muy fácil verlo, o sea, te permite reconocer rápido cuando tienes muchos defectos en tu superficie. De los que no son tan costosos, también el FTIR te da bastante información, porque de ahí ya tendrías que pasarte a probar tus dispositivos, probarlos, hacerlos funcionales y el que veas que mejor te funciona, a lo mejor ya después puedes hacer la ingeniería inversa, ¿no? Que es, el que más me funcionó, el que ya sé que va a gol, el que va a ganar, déjalo, caracterizo o ya puedo pensar en pagar estas mediciones,
que para muchos casos no son baratas. O sea, yo tuve la fortuna de que muchos de los equipos ya estaban en el lugar en donde yo estudié. Bueno, ¿me escuchan? Creo que se congeló. No sé si fui yo. No estoy segura tampoco yo si fui yo o tú. Es, ¿me escucharon? No. No, no te escuchamos eso último. Ay, ¿en dónde nos quedamos? Perdón, una disculpa, no sé por qué esté fallando. Sí, sí se escuchó. Yo sí escuché. Sí, en ¿Sí mi se caso se escuchó? escuchó, sí. Ah, qué Entonces gracias. fui yo la que no escuché. Está muy bien. De ahí yo diría la importancia de hacer relaciones. O sea, yo estoy abierto a que me manden pues, algún correo y platicar en lo que alguno pueda sumar. Y el hecho de irte haciendo de colegas en varios rincones del mundo te da la posibilidad pues, de avanzar, ¿no? A lo mejor uno de tus amigos está cerca de donde tienen el equipo A y tú donde tienen el equipo B, y dices, ah, mira, pues yo checo A, bueno, yo checo B, tú checas A y lo discutimos, ¿no? Es otra manera en la que se puede trabajar. Pues sí. Oye, bueno, yo tengo una última pregunta para terminar y Dime, aparte no, no te preocupes. Marcos tiene dos más. Pero yo quería, por ejemplo, si alguien quiere estudiar lo mismo que tú, quiere hacer este tipo de estudios, ¿qué tiene que estudiar? Física, matemáticas, con qué carrera inicia y en qué hace su maestría? Mira, mi ingeniería es en nanotecnología. Entonces, el perfil de la ingeniería somos como mm, burdamente llamado como un chilaquil científico, o sea, porque ves ciencia de materiales, ves física, ves química, no como, o sea, no ves física como los físicos, no ves química como los químicos, pero aprendes a sacar lo mejor de estos mundos para obtener tus materiales. En donde yo hice la maestría, nos pedían que fuera el perfil uno en ingenierías o del área física, y dos, que pasaras, bueno, es el Exani 3 el que te piden a nivel nacional. Hay un curso interno que te sirve como inducción o es el último filtro, porque de ahí, bueno, te piden un promedio, pero ese ya está más ligado pues, a la beca para que te la den. Eh, Sería eso, o sea, ver si los institutos o en los que tú aspiras tienen un examen de manera interna, o si no, si es a nivel nacional. Aquí en México es el Exani 3 el de ingreso para posgrado. Creo que en el tiempo que yo ingresé nos pedían 1100 mínimo. Ahorita no sé en cuánto anden los otros institutos, pero pues es más o menos, o sea, dependiendo del lugar te piden entre 1000, 1050, 1100 en donde yo estuve. En aquel tiempo, o sea, yo entré a la Muy bien. maestría en 2018. Hace bien poquito. Oye, mm, tiene una pregunta, Marcos. Dice, ¿qué nivel de voltaje máximo aplicaron en las pruebas? Y de una vez te leo la otra. Y si fue en AC o DC. Ahí usamos 2 volts nada más. Fueron ventana corta de 2 volts, porque, bueno, 2 volts eh, con electrolito neutro. Recordemos que el agua empieza su electrólisis a 1.2 volts. Entonces, cuando superas esto, al menos que tengas el electrolito que te lo estabiliza, que es el caso de algunos de electrolitos neutros, nos funcionó bastante. Ese ya no lo puse, pero al final hicimos también dispositivos, o sea, hicimos un supercapacitor y lo medimos. Eh, el detalle con algunos de los electrolitos que te dan una mayor ventana, un mayor margen, porque hay de 4 o 5 volts, es que tienes que prepararlos en atmósfera inerte. Entonces, tienes que usar una cámara de guantes para que no haya oxígeno.
y ensamblarlo muy, muy bien. De hecho, con los electrolitos es todo un campo de investigaciones bastante bueno, ¿eh? O sea, se puede sacar N publicaciones sobre los electrolitos. Están los acuosos, hay otros que son en gel, que te permiten una ventana un poquito más, pues, más grande, y hay otros que son los líquidos iónicos. No, sólidos iónicos, que ya es un electrolito sólido. Entonces, ahí ya te permite una ventana mucho más grande. Eh, Llegamos a trabajar nosotros, teníamos como 4 o 5 electrolitos. Siempre empezábamos con el ácido sulfúrico porque es el más usado en el mundo. Entonces, para comparar tus resultados, puedes evaluar tu electrolito o en un medio acuoso ácido o básico. Entonces, o hidróxido de potasio o ácido sulfúrico, que son los más comunes, y te sirven como un buen panorama para compararte, o sea, para ver en dónde están los resultados de tu material. Ya cuando tengas esas comparaciones, ya empiezas con otras variaciones. Y es que sí, el electrolito es todo el mundo, o sea, es como el material. Obtener tu material tienes N posibilidades. Con los electrolitos es algo bastante similar. Y el electrolito es lo que rige tu ventana de potencial, o sea, o la diferencia de potencial con la que mides. Aparte de que los equipos son muy sensibles y hay algunos técnicos que no te dejan llevar a los extremos porque pones en riesgo equipos carísimos. Sí, sí, ya nos platicaste que sí son muy caros. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Creo que ya no hay más preguntas. Pues te vamos a seguir molestando con otros seminarios más adelante y Yo pues encantado. ojalá puedas colaborar más con nosotros. Sí, muchas Sí, gracias, Eric. yo encantado Te y vamos a hacer estoy también llegar. abierto, ¿eh? Ah, muchas gracias. También luego ya ves que al final hacemos los proyectos para los chicos y estamos, pues uno de los objetivos es que ellos publiquen su primer artículo científico. Entonces, pues más tarde, ya cuando los muchachos tengan más avanzados en este curso, les vamos a proponer algunos proyectos. Entonces, si nos proponer alguno sobre tu tema de investigación, pues te lo vamos a agradecer mucho, ¿no? Yo Y, encantado, bienvenidos para y colaborar. sí, te vamos a hacer llegar también tu constancia por este seminario. Muchas Eh, gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. pues gracias, muchas gracias por el espacio, por la Gracias a todos. oportunidad. Espero les haya parecido interesante lo que hacíamos, lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo. En la zona en la que estoy es una zona extremadamente pues, agrícola, o sea, hay mucho residuo aquí cerca de caña, bueno, de muchas cuestiones que se pueden revisar. O sea, y si en donde estás tú hay alguna fuente y tienes manera de trabajar, desde acá, pues te cuenta conmigo para ir sumando. ¿Vale? De nuevo, Muchas gracias a gracias. Sí, todos. pues Un gusto y encantado de participar en algún otro seminario que me puedan invitar. Muchas gracias, profe. Gracias, doctora Xiomara. Era- gracias. Gracias.